El narrador entra en escena con solemnidad innecesaria, como si estuviera presentando un documental que absolutamente nadie pidió. Bajo un cielo imaginario de arcilla húmeda, la voz se expande con tono académico, pero también con la seriedad absurda de alguien que intenta explicar por qué un pato aparece en capítulos anteriores sin motivo lógico. Aquí, en la vasta llanura mesopotámica, donde el Tigris y el Éufrates se estiran como dos cables USB del mundo antiguo, surgió el hábito humano más sorprendentemente burocrático. Insultar por escrito, en barro, con tiempo, dedicación y mala leche artesanal. El narrador describe cómo las tablillas mesopotámicas no eran simples pedazos de arcilla, sino verdaderos depósitos de frustraciones humanas. Mientras hoy la gente te insulta con un tuit de 20 segundos, los mesopotámicos necesitaban agua, arcilla, punzones, un horno y probablemente un asistente administrativo. Insultar a alguien requería todo un workflow, y aún así lo hacían con entusiasmo. Esa es la magia del insulto ancestral, su absoluta falta de prisa. La voz narrativa recuerda que las primeras tablillas con maldiciones surgieron cuando algún ciudadano de Uruk decidió que el robo de su oveja merecía una respuesta más contundente que un simple grito al viento. Así nació la frase reconstruida arqueológicamente que podría traducirse como «Que los dioses borren tu nombre del wifi cósmico». Aunque obviamente ellos no tenían wifi, el narrador insiste en que el equivalente conceptual existía. Una mezcla de reputación pública, destino divino y el miedo constante a ofender accidentalmente a un dios que hoy ni siquiera recordamos. La narración se vuelve más solemne aún, casi irrisoria, al describir la importancia de las maldiciones rituales, mientras que en otras culturas el insulto era un acto impulsivo. Aquí era un trámite. El narrador sostiene que esta diferencia es fundamental para entender por qué Mesopotamia duró tantos milenios. Porque sus insultos eran sólidos, persistentes y físicamente capaces de golpearte el pie si se caían de la estantería. Una maldición mal colocada podía no solo arruinarte espiritualmente, sino también físicamente si te tropezabas con la tablilla adecuada. Prosiguiendo, la voz narra cómo los escribas se convirtieron en los primeros community managers del enfado, capaces de convertir un berrinche personal en un documento legal, social, religioso y ocasionalmente poético. El narrador detalla con exageración dramática cómo un escriba experimentado podía redactar una maldición de 30 litroíneas sin repetir un solo dios, un solo demonio, ni un solo destino catastrófico. Algunos incluso firmaban sus obras como si fueran artistas conceptuales del rencor. A medida que el capítulo avanza, el narrador introduce un elemento absurdo completamente normalizado. El famoso pato. Ese pato que ya ha atravesado capítulos anteriores sin justificación coherente, vuelve aquí, según el narrador, como símbolo espiritual de las maldiciones mesopotámicas. El pato, dice la voz, representa la fragilidad del alma humana y también el hecho de que todas las culturas, tarde o temprano, acaban metiendo animales random en sus mitos. Aunque el narrador reconoce que el pato no existía en documentos mesopotámicos originales, insiste en su presencia porque a estas alturas del curso, el pato ya es tradición, casi patrimonio cultural del sinsentido. La voz continúa relatando la escena de un escriba que, inspirado por la rabia y la arcilla de buena calidad, inventa la primera maldición con triple rima interna. El narrador describe cómo la tablilla vibra con la energía del insulto ancestral, como si las palabras grabadas fueran capaces de absorber y conservar para siempre el resentimiento humano. Según la narración, algunos arqueólogos actuales todavía sienten un escalofrío cuando leen ciertas maldiciones, no porque sean peligrosas, sino porque claramente la persona que las escribió necesitaba urgente un abrazo o una buena siesta. Después, el narrador se desplaza hacia un tono más antropológico, explicando que estas maldiciones cumplían funciones sociales esenciales: reforzar el orden, advertir a los ladrones, desahogar frustraciones y dejar claro que, aunque no existía aún el concepto de pringao, el espíritu del insulto cotidiano ya estaba muy vivo. El narrador recuerda, además, que el insulto grupal servía para cohesionar comunidades, del mismo modo que siglos después lo harían las paellas colectivas y los hilos de Twitter llenos de gente enfadada. Todo está conectado de forma misteriosa y absurda. En un giro inesperado, la narración describe un caso ficticio pero presentado con rigidez académica. Una tablilla encontrada en una zanja simbólica, que contenía una maldición tan específica que parecía un spoiler de telenovela. Decía algo así como: que tu rebaño te ignore, que tus sandalias se rompan, y que cada vez que digas era broma todos sepan que no lo era.
El narrador aclara que esta última línea aparece sorprendentemente en tradiciones posteriores, como si la humanidad hubiera decidido colectivamente que nada es más irritante que justificar un insulto mal dado con un «solo era broma». El narrador introduce también la idea de que las tablillas malditas eran, en cierto modo, los primeros contratos energéticos entre humanos y dioses. Alguien insultaba a un enemigo, pero quien ejecutaba la venganza era una entidad sobrenatural. El narrador compara esto, con tono irónico, con los términos y condiciones que nadie lee. Marcabas la casilla y un dios te perseguía durante 7 generaciones. Cancelación no disponible. El contraste entre lo místico y lo administrativo confiere a la narración un tono cómico inevitable. Acercándose al final, el narrador amplía el escenario y observa la vida cotidiana mesopotámica como un teatro ininterrumpido donde cada gesto, cada oveja perdida, cada vecino ruidoso podía terminar registrado en barro eterno. La voz explica que esta obsesión por fijar los agravios en tablillas revela una verdad profunda. Los humanos siempre han querido dejar constancia de su enfado, aunque eso implique cargar tablillas de varios kilos solo para que el insulto dure más que el conflicto original. Finalmente, el narrador anuncia un cambio dramático hacia el próximo capítulo. Con tono épico y absurdo, explica que mientras las maldiciones mesopotámicas eran densas, pesadas y casi geológicas, en Grecia, los insultos tomarán el escenario en forma de teatro, sátira, coro, vino, dioses rencorosos y tragedias que rompen la cuarta pared antes de que fuera mainstream. El narrador sugiere que el pato está ya preparando su máscara griega, esperando el momento de volver a aparecer sin explicación. Y así, con la majestuosidad irónica que caracteriza este curso, la voz del narrador se despide de Mesopotamia, dejando atrás un legado de insultos cocidos, dioses rencorosos y barro lleno de mala vibra. El capítulo termina con la sensación de que incluso hoy, si alguien nos molesta mucho, deberíamos considerar escribirlo en arcilla, no por tradición histórica, sino porque nada supera la elegancia dramática de un insulto que pesa físicamente más que tus ganas de discutir.